Muchas gracias. Bienvenido a esta sesión donde vamos a abordar un tema que para todos nosotros es crítico. Tuvimos la oportunidad de hablarlo con Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea, y hoy, con tres muy queridos amigos, a los que la mayoría de vosotros conocéis, lo abordaremos desde una perspectiva distinta. Primero desde el punto de vista generacional y después desde el punto de vista temático. Y es el papel de la Unión Europea no solo como actor político, que también tendremos una contextualización sobre el papel de la Unión Europea y las principales dinámicas que se están viviendo ahora mismo en ella, sino también el de la ciudadanía. Para ello, contamos con la presencia de tres grandes expertos de política internacional que además conocen perfectamente tanto la política, en el sentido más amplio de la palabra, como de las cuestiones de geopolítica, globalización y también, por qué no decirlo, cuestiones electorales, porque también abordaremos muchos de los aspectos electorales, ya que tanto Raúl como Javier tienen una responsabilidad directa en la captación de voto de personas que viven en distintas regiones a las que viven. Entonces, con nosotros contamos, en primer lugar, con Carlo Angrisano. Carlo Angrisano es el secretario general de Nuevas Generaciones, está trabajando actualmente en el Parlamento Europeo como asesor de una eurodiputada y además también ha sido secretario general o chairman de EDS, que es la organización juvenil de los estudiantes del Partido Popular. Javier Hurtado, al que algunos de vosotros ya conocéis también de ediciones anteriores, aparte de gran amigo, es el secretario general de DEMIC, Democrat Youth Community of Europe, y además es el secretario de madrileños en el exterior dentro del Partido Popular de Madrid, con lo cual, como bien comentaba anteriormente, tiene la responsabilidad de captar el voto, algo de lo que hemos hablado mucho, Javi, no lo hemos comentado, pero el tema de la migración, el tema del papel de la diáspora de cada uno de los países, el tema de la riqueza, la prosperidad y las oportunidades que generan las personas que han tenido que emigrar, ha sido una de las constantes a lo largo de este tiempo, también vinculado con la cuestión de la inclusión. Uno de los grandes retos que tiene la Unión Europea, y así lo hemos comentado también, es la cuestión de la inclusión, la cuestión de la migración, que tiene una incidencia directa también en la política, en las elecciones, y por eso es tan importante el trabajo que realizáis tanto con los madrileños en el exterior como, y es otra secretaría, pero creo que también tenéis una coordinación importante, el de los latinos que viven en Madrid y demás. Y Raúl Torres, ya lo sabéis de sobra, es el primer diputado migrante de la Ciudad de México y tiene la responsabilidad precisamente de representar a todos aquellos mexicanos que viven en el exterior, que viven fuera de la Ciudad de México. Así que para mí es un auténtico privilegio. Carlos, porque aquí los aviones nos van marcando la pauta, va a ser quien abra el fuego y además también es el que nos va a generar el marco de discusión y el contexto que se vive en el seno de la Unión Europea. Así que muchas gracias, Carlos. Esto es todo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Jacobo, por tu gentil invitación año tras año. Es un placer estar aquí en el foro y ver cómo este gran proyecto sigue evolucionando, sigue atrayendo talento joven de todo el mundo y sobre todo jóvenes líderes de distintos ámbitos profesionales, del mundo de la política, del mundo privado, de la gestión pública. Y aquí yo creo que realmente se están generando ideas que son muy importantes para el futuro de nuestro planeta. Y efectivamente, como tan amablemente me presentas, tengo el honor de trabajar directamente en el segundo parlamento más importante del mundo, después del de India, en número de habitantes, que es el Parlamento Europeo, y que, desde mi humilde punto de vista, es el corazón del gran proyecto que es la Unión Europea, que es sin duda, desde el punto de vista político, el proyecto más ambicioso que ha generado la humanidad nunca. El continente europeo siempre se ha caracterizado, desde el tiempo de los romanos, por ser un continente de guerras continuas y eternas, en el que solo después de una guerra como la Segunda Guerra Mundial, predecida por la Primera Guerra Mundial, por todos los horrores que se vivieron, y yo creo que en España, por la historia del siglo pasado que hemos tenido, no somos totalmente conscientes del impacto psicológico y político que tuvieron estas guerras. Solo después de estas guerras los europeos deciden convertir a los que habían sido sus enemigos por siglos y siglos en no solo sus aliados, sino sus conciudadanos. Y se empieza a generar el proyecto, empieza el embrión de la Unión Europea, que es este proyecto de integración regional en el que los países no ceden su soberanía, porque en definitiva, si uno analiza el funcionamiento actual de la Unión Europea, quienes toman las decisiones más importantes son los jefes de gobierno y de Estado en el Consejo Europeo, sino que ponen en común su soberanía para ser más fuertes, para tener un destino común en el que el valor primordial es la paz. Obviamente, desde el año pasado,
este valor está en riesgo porque después de 80 años volvemos a tener una guerra a las puertas de Europa, con la excepción de la guerra de los Balcanes, pero volvemos a tener una guerra muy cerca de la Unión Europea, en el corazón de Europa, porque Ucrania, por muy al este que esté, es el corazón de Europa. Nosotros tenemos una visión de Europa muy occidentalizada. Y tenemos este gran reto, ¿no? Tenemos este primer reto que, bueno, a la vez también ofrece la oportunidad a la Unión Europea de suplir una de sus mayores carencias, que era el asentarse como un actor geopolítico real. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de todo este proyecto de la Unión Europea, de estos 70 años de paz y de prosperidad que nos hemos podido dar, poniendo en común nuestros recursos, desarrollando derechos comunes a todos los europeos, expandiendo este proyecto, primero la Europa 6, llegando hasta la Europa 28, después la Europa 27, la gran carencia que ha tenido la Unión Europea es ser realmente un actor geopolítico con una política exterior común, y la política exterior pues tiene una pata fundamental, que es la defensa. Y los países europeos en general han tenido siempre intereses contrapuestos y nunca han querido, desde el fracasado intento de unificar nuestros ejércitos con el plan Pleven propuesto por un ministro francés y después tirado abajo por la misma Francia, que es una cosa que ha pasado muy a menudo en la Unión Europea, pues desde ese momento no hemos tenido una ambición militar común. Es más, desde el final de la Guerra Fría no hemos tenido un objetivo de defensa más ambicioso que el de las misiones sobre la piratería en Somalia y otros, bueno, las migraciones en el Mediterráneo. Y por tanto ahora hemos visto cómo en este último año 27 estados con lenguas distintas, con culturas distintas, con gobiernos de todo tipo de color político, han demostrado realmente lo que es la Unión Europea. Y es que todos en conjunto han sido capaces de poner a un lado sus diferencias para aportar estos elementos de defensa a Ucrania, que han permitido que la Unión Europea se empiece a asentar como un actor geopolítico. Porque al final del día los actores geopolíticos más importantes, que en este momento son Estados Unidos y China, tienen unos ejércitos capaces de intervenir en cualquier lado del mundo. Y nosotros teníamos esta seria carencia porque había unas misiones en las que estaban solo los franceses, otras en las que solo querían participar los italianos, y por primera vez se está comprando a nivel europeo el armamento que se quiere destinar a la guerra de Ucrania. Se están haciendo paquetes de defensa a nivel europeo. Entonces nos estamos convirtiendo realmente en un actor geopolítico. Estamos también a las puertas de unas elecciones europeas que se celebrarán en junio del año que viene, que sin duda van a tener que actualizar toda esta agenda que se ha tenido que poner sobre la mesa pues de forma prácticamente involuntaria, como una reacción y no como una ambición que se hubiese establecido después de las últimas elecciones europeas, porque, entre otras cosas, hemos tenido una pandemia, hemos tenido toda una serie de situaciones que nadie podía prever en las últimas elecciones europeas. Entonces estamos en este momento, que es un momento que yo creo que es muy interesante porque va a marcar las próximas décadas. No creo, espero por lo menos, que no vayamos a tener otros eventos igual de dramáticos como el COVID o como otra guerra, y que en base a todo lo que se ha podido hacer y todo lo que se ha podido conseguir en estos años como reacción a la situación económica que se generó después del COVID y cómo reacciona a esta terrible guerra, yo espero que ese sea el rumbo que empecemos a tomar ya con un poco más de previsión en el próximo marco plurianual de presupuesto, en la próxima legislatura, donde se podrá tener finalmente una comisión de defensa en el Parlamento Europeo, donde se va a también empezar a hablar de la reforma de los tratados de la Unión Europea para empezar a dar también más competencias no solo al Parlamento, sino también a la Comisión en temas de defensa, de inteligencia, pero también en otros asuntos de política económica, desde la política monetaria, que ya está
unificada para los países que ya forman parte de la zona euro, a también políticas fiscales, como hemos visto, los fondos Next Generation y otros fondos que por primera vez han significado el mancomunamiento de la deuda europea, que era otro tabú prácticamente, y se ha demostrado que con voluntad política se ha podido seguir avanzando. Entonces estamos en este momento de efervescencia, no tanto de europeísmo, porque es verdad que desde el punto de vista político pues todavía hay fuerzas que reniegan de la Unión Europea o que tratan de utilizar los errores de los distintos gobiernos para atacar a la Unión Europea, pero sí estamos en un momento en el que la Unión Europea se está fortaleciendo más que nunca. Y este es un poco pues, el lado optimista, ¿no? Pero yo sé que en general en este tipo de foros pues, es bastante más fácil hablar de pesimismo y de ser alarmista. Yo creo que es suficiente tenemos ya con todas las noticias que podemos leer en la prensa, en los medios cada día, y es bueno también ver todas las cosas que se hacen bien. La Unión Europea es y sigue siendo este gran espacio que en el mundo entero envidian, en el que los ciudadanos, por pequeños que sean sus ingresos, tienen una dignidad y una calidad de vida que hace apenas 50 años era inimaginable para el grueso de la población. Y este es el optimismo con el que tenemos que trabajar, pero también la responsabilidad que tenemos los jóvenes, los que estamos ya en política o los que lo van a estar, o simplemente los jóvenes que son ciudadanos conscientes y que participan de otra forma en la vida pública. Esa es la responsabilidad que tenemos, coger este gran legado que nos han dejado nuestros padres y nuestros abuelos y seguir trabajando para que sea cada vez mejor y poder tener el orgullo de decir que estamos dejando un país y un continente mejor también a nuestros hijos y a nuestros nietos, y esto sin olvidar nunca que la Unión Europea no solo tiene que mirarse a sí misma, sino que también tiene que mirar al resto de continentes. Pienso particularmente en América Latina, en África, continentes que por cercanía, ya sea geográfica o cultural, tienen que acompañarnos y a los que tenemos que acompañar siempre que sea posible. Pues muchas gracias, Carlos. Yo antes de ceder la palabra a Javi y a Raúl, te quería hacer un único comentario referido a lo que tiene que ver con la Unión Europea, muy relacionado con lo que has comentado. Sí creo que las tendencias en el seno de la Unión Europea venían consolidándose también desde hace tiempo. Lo vimos ya con la negociación de la Constitución Europea, el Brexit, hubo... ¿No se escucha? Entonces no le miro, miro a vosotros. Las tendencias consolidadas en el seno de la Unión Europea veníamos viéndolas desde hace tiempo, con el Brexit, con la crisis financiera del año 2008, con gran parte de los problemas de gobernanza internos que teníamos, y yo creo que ha habido dos cuestiones que han sido verdaderamente determinantes para la redefinición de lo que es la visión estratégica de la Unión Europea. En primer lugar fue el coronavirus, donde creo que se hizo un esfuerzo sin precedentes, un esfuerzo histórico, donde se rompieron muchas de las barreras que habían sido tabús, como era el tema de mancomunar la deuda, como era el tema de hacer un esfuerzo los 27 Estados miembros para poder dar una respuesta con un ejercicio o con un despliegue de medios nunca antes vistos desde la Segunda Guerra Mundial en el seno de la Unión Europea, y parecía evidente o parecía claro que el rumbo estaba fijado. Era una Unión Europea vinculada al soft power, pero que había hecho de la sostenibilidad, la inclusión, la digitalización y la transformación ecológica los pilares sobre los que pensar en el futuro y ser una fuerza competitiva frente a los desafíos que afrontaremos en los próximos años. Creo que Ucrania ha venido a reconfigurar o a redefinir todo eso, y me gustaría hacerte dos preguntas muy breves. En primer lugar, si crees que del plan que se trazó de la Unión Europea como soft power, actor global, actor referente, fundamentalmente dos peldaños por detrás en materia de digitalización, pero sí una referencia en materia de inclusión y desde luego de sostenibilidad, a la visión estratégica que tenemos hoy, más centrada en la defensa por la cuestión ucraniana, se ha producido un cambio significativo? Y, en segundo lugar, dentro del equilibrio de fuerzas de la Unión Europea, ¿crees que se ha producido o que se puede producir, dependiendo de cómo evolucione la cuestión ucraniana, una transferencia de fuerzas con respecto a los países del este, que van a ser más determinantes, que van a poner la seguridad en el centro de la agenda política europea, y que va a hacer que países que a lo mejor no están ejerciendo un liderazgo tan importante o que tienen otra agenda diferente a la de la seguridad puedan ver que sus posiciones tengan menos relevancia dentro de las negociaciones en Bruselas? Muchas gracias.
Me parece que son dos preguntas interesantísimas y en relación a la primera yo creo que es evidente que las instituciones europeas han tenido un baño de realidad con el COVID, con la gestión de la pandemia, en el que se dieron cuenta de los peligros que supone pues la deslocalización de partes de nuestra industria que deberían ser esenciales para nuestra seguridad desde el punto de vista sanitario, porque vimos que las grandes farmacéuticas europeas, cuando llegó el momento de tener que responder a una emergencia como la pandemia, no tenían los elementos necesarios. ¿Por qué? Porque producían en otros continentes, en otros países. Y después esto también con la aparición de nuevas tecnologías hemos visto cómo estamos bastante por detrás. Y me parece que una de las máximas prioridades que va a tener la próxima comisión, porque una de las ventajas yo creo que da la política europea es esta capacidad de planificar políticas de Estado no solo para un mandato, sino para varios mandatos, y ya se está hablando de la próxima comisión incluso antes de las elecciones y de las prioridades que va a tener, que luego al final pues se tendrá que dibujar con un trazo más fino. Pues está la falta que tenemos clarísima de unicornios, de startups. Hemos mejorado mucho en los superordenadores, la mayoría de ellos están en países de la Unión Europea, pero tenemos claros déficits, por ejemplo, en cuanto al desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial y otras tecnologías. No tanto desde el punto de vista de la regulación, porque somos países a los que nos encanta regularlo todo, incluso lo que no producimos, y vamos a tener pronto el primer reglamento sobre inteligencia artificial, que me parece que en este caso es muy oportuno y que es bueno para la industria y para el sector, porque va a dar también confianza a la ciudadanía. Bueno, pues se está trabajando en este sentido. Evidentemente, todas las decisiones europeas, por su forma de tomarse, tienen una cierta lentitud respecto a las necesidades más inmediatas, ¿no? Pero, bueno, yo soy bastante optimista, creo que los países europeos, los países más importantes, se han dado cuenta de lo importante que es volver a industrializar la Unión Europea, sobre todo en estos sectores estratégicos, como pueden ser la alimentación, la sanidad, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues me parece clarísimo que desde que empezó la guerra, quienes han tomado el liderazgo son los países del este. Son países más jóvenes, son democracias más jóvenes, que tienen muchísima hambre de comerse el mundo, que tienen hambre de crecer, de hacer las cosas bien, y que se han puesto al frente de todos los esfuerzos, no solo en apoyo militar, con material, porque recordemos que había países que eran reticentes al envío de material militar a Ucrania, y en cambio fueron los países del este los que empezaron a enviar material antes que nadie. También son ellos los que acogen más refugiados, y me parece que en Bruselas son también los que más se mueven, más promueven sus intereses frente a los grandes países que parece que están pues un poquito más adormecidos políticamente, por así decirlo. Y sin duda, este europeo joven, con toda esta energía y estas ganas de hacer cosas y con una visión muy fuerte del mundo, va a marcar las políticas europeas, y ahí está el reto también para los países mediterráneos, para los grandes países, en tratar de sacar estos liderazgos que nos permitan también pues estar ahí en la mesa, no solo por nuestro peso económico, demográfico, sino también por nuestra visión sobre el futuro europeo. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido un privilegio tenerte un año más por aquí y sabes que esta es tu casa. Bon voyage. Ciao. Seguimos, yo creo, Javi, me encantaría que pudieras darnos tu visión también un poquito sobre el escenario internacional, cómo lo estás viendo y el trabajo que estés desarrollando como desde el Partido Popular de Madrid, con el tema de los
madrileños en el exterior y ver cómo, sobre todo, cómo tratar de tejer la estrategia internacional desde un partido, no solo con inteligencia y con propuestas, sino también tratando de captar voluntades, que en el fondo en democracia es el punto básico sobre el que partimos para poder desarrollar un programa de gobierno. Así que muchas gracias, Javi. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos aún. Es un placer estar de nuevo por aquí después de cierto tiempo sin visitar el fórum. La verdad es que desde el primer año de creación siempre ha sido un placer ver caras familiares y siempre gente nueva cada año, gente joven que tiene ese toque de ser líder o son ya líderes en sus países, en sus regiones. Para nosotros es muy importante estar aquí y conectar con vosotros. Un placer compartir el panel también con el bueno de Raúl, que es un buen ejemplo de este liderazgo que estoy hablando. Y también mi gratitud. Mire, justamente anoche antes de dormir se me ocurrió poner en YouTube y me apareció una entrevista de Jorge Luis Borges, justamente en televisión española, ¿no? Un gran argentino que inmerecidamente, pues una pena que no recibió el premio Nobel, es uno de aquellos que siempre pensamos que lo debería haber recibido, porque engrandece más al premio que no al revés, justamente por eso. Y él decía que su obra, y se cumplen justamente este año 100 años de su primera obra literaria, que era Fervor de Buenos Aires, ¿no? Y entonces decía que había sido su espina dorsal durante toda su vida a nivel personal, literario, e incluso con toque político, ¿no? Hablando de su querida ciudad, ¿no? Y esto me recuerda un poco a lo que pasó con el foro a nivel fundacional, ¿no? Que se está convirtiendo en la espina dorsal donde mucha gente que estamos ligados a política, economía o asuntos sociales nos encontramos cada año y se están convirtiendo en ese pequeño Davos alternativo de gente joven con un toque iberoamericano que en Europa es muy bienvenido y que está liderado pues, por un gran amigo como Jacobo Pombo y con su mujer Gina, y la verdad es que os felicito y quería hacer estas palabras de gratitud para empezar mis reflexiones. Así que gracias. Dicho esto, el escenario internacional, que es lo que he vivido en mis últimos, pues diría casi 20 años ya, se ha convertido en un juego peligroso, lo titularía así. Estamos viendo lo que está pasando estos días justamente hablando de gente que tiene que emigrar forzosamente. Es el caso de ahora del Nagorno-Karabaj, la República de Artsaj en Armenia, justamente, que es un caso que me toca en lo personal y en lo político, y cómo el mundo, sobre todo occidental, está callado. Estamos viendo cómo el conflicto en Ucrania está movilizando a muchísima gente que tiene que rehacer su vida en el exterior de su región, y eso conlleva cambios vitales muy importantes para la mayoría de familias. Estamos viendo cómo las diferencias sociales o el mal manejo de las economías en muchos países de Hispanoamérica hacen que gente se vea forzada también a emigrar. No es un placer emigrar a menos que uno lo decida teniendo cierta capacidad económica y, en fin, decisiones familiares. Que por otro lado, a mucha gente que viene aquí a España, pues le damos la bienvenida, ¿no? Yo creo que hay una hermandad iberoamericana que enriquece a todos, sobre todo aquí en España, a nosotros, los que somos de aquí. Entonces, con ese escenario global tan complejo, con el auge de China, India, ya sabéis que a partir del 1 de enero los BRICS se expanden con Irán, Egipto, Etiopía, en fin. Se está convirtiendo en un escenario global donde el mundo occidental ha perdido peso, y eso hay que reconocerlo a los que somos occidentales, y tenemos que reconfigurar la manera en que hacemos política, en la manera que la diplomacia se desenvuelve en el escenario global, y apostar, sobre todo una joven generación, que es la mayoría de gente que estamos aquí, apostar por nuevas formas de hacer política y de hacer lo que dirían los anglosajones un engagement, ¿no? O sea, el intentar que busquemos fórmulas conjuntas donde la gente joven pueda superar esa época donde los países se sancionan entre ellos, prefieren usar métodos militares en vez del diálogo, y todo eso parte de estos pequeños foros donde al final el impacto global es mayor del que imaginamos, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta partir de cuando atendemos o vamos a un acto, un evento político o social o económico, que nos comprometamos con la gente que tenemos alrededor en hacer un follow-up, en seguir en algo y decir qué queremos que esto se convierta en el futuro, ¿no? Yo creo que el escenario global, los que hemos vivido en diferentes países, no tiene una solución fácil a corto plazo. Entonces, yo soy de los que cree bastante en la realpolitik, en el pragmatismo a corto plazo para buscar soluciones a largo plazo, ¿no? Un mundo donde ya mucha gente joven no tiene ideales, donde los derechos humanos han quedado en la agenda olvidados, es un mundo no mejor del que teníamos ayer, ¿no? Y entonces yo creo que
clamando a ese compromiso que os decía. Creo que es muy importante que después de estos foros nos comprometamos todos a poner nuestro granito de arena en cómo podemos hacer de este mundo un sitio más habitable para todos. El papel que tiene la gente, que me preguntaba Jacobo, la gente que ha migrado, ¿no? Es un papel importantísimo. O sea, vivimos en un mundo donde no existen las identidades puras, ¿no? Es un mundo donde cuando uno más vive en el extranjero, en un país que no ha sido el suyo de infancia, se da cuenta que todos tenemos mezcla de todos. O sea, yo creo que eso es un gran baluarte a la hora de combatir pues comportamientos racistas o xenófobos, o a tener digamos, poco humanismo cristiano en acoger al emigrante que va a otro país, ¿no? Sobre todo de manera forzada. Y no somos conscientes muchas veces de la riqueza cultural y económica que aporta el emigrado, ¿no? Yo desde hace 1 año y medio ostento un cargo en el Partido Popular en Madrid, que es preocuparnos de los madrileños, que son 500.000, que ha emigrado por diferentes causas. Es verdad que en nuestro caso en Madrid pues, es un madrileño que no ha emigrado forzosamente en su mayoría, porque la economía madrileña en general es bastante dinámica y hay oportunidades para casi todo el mundo, pero sí que es gente que quiere seguir en contacto con su región, con su país, con España, y aportar lo mejor de cada uno en sus países, ¿no? Nosotros, nuestra comunidad en el exterior de mayor impacto son los Estados Unidos de América, y en segundo lugar es México. Yo sé que aquí hay muchos mexicanos en estos días en el foro, y pues allá para nosotros es una responsabilidad el establecer mayor contacto con México para estrechar lazos y preocuparnos de esos españoles que andan allí, cuáles son sus necesidades y cuán compromiso tienen ellos con su madre patria, digamos, ¿no? Aquellos que quieran volver son bienvenidos, y aquellos que quieran quedarse en México, pues obviamente también intentaremos preocuparnos por ello. En tercer lugar tenemos ya Reino Unido, Suiza, en fin. Ha habido olas migratorias que, a diferencia de otra región como es Galicia en España, muchos de vosotros en la América Latina conocéis a los españoles como gallegos, ¿no? Pues algo dice de esto, ¿no? Para nosotros es muy importante que la gente que normalmente ha vivido fuera, siendo por causas forzadas o por voluntad propia, siempre tiene un perfil mucho más rico que el nacional medio. Al menos ese es mi parecer en general, vamos. Siempre hay excepciones, pero porque aporta, es decir, al igual que uno aporta mucho al país que de residencia, también ese país contribuye mucho a generar un perfil muy rico, muy diverso, mucho más moderado. Cuando uno viaja, vive en países extranjeros, suele limar bastante muchas de las opiniones que uno suele tener de joven muy fuertes, ¿no? Y yo creo que esto es interesante para coexistir en un mundo donde intentemos evitar la violencia como forma de comunicación. Creo que es muy importante destacar este hecho. En el caso de los madrileños, y decía Jacobo que es muy importante por el tema electoral. O sea, claro que sí, ¿no? En nuestro caso ha sido tan importante como que tenemos ahora una crisis institucional en España, todo por un diputado que fue elegido con el voto exterior, es decir, con aquellos españoles, o en este caso madrileños, que vivían en diferentes países, pues esta gente aportó con su voto un diputado que ha cambiado el rumbo, digamos, de lo que se esperaba en la gobernación de España, ¿no? Y entonces, a veces pensamos que no es un tema de cantidad solo, también, sino de calidad, ¿no? Un voto cualitativo de la gente en el extranjero. No sé cuántos de vosotros vivís fuera de vuestros países, pero la comunidad política, cuando uno crece, como decía Aristóteles, el hombre político va mucho más allá de estar en el tema territorial en su país. Es decir, cuando uno emigra, normalmente la mayoría de nosotros queremos tener un vínculo aún en los quehaceres de nuestra nación de origen. Es decir, que queremos que no solo aquellos que se quedan, sino aquellos que hemos emigrado, también tengamos un rol en el futuro de nuestro país a nivel político. Yo recuerdo mi caso, pues cuando hacía mi Erasmus en Alemania, como residí allí, pues pude votar en las elecciones europeas o locales para el alcalde, los concejales, es decir, todo eso, o en Bélgica cuando viví, pues lo mismo, ¿no? El voto exterior desde Bruselas en España, que tenemos una comunidad española importante, pues todo eso te hace estar más ligado a tu país y es mucho más fácil reintegrarte en la vida social y política cuando vuelves a tu capital o a tu país, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y que los jóvenes nos impliquemos más en política. Es verdad que vemos muchas veces, y lo hemos discutido en este foro en años precedentes, hay una cierta dejación. La gente joven en muchos países, sobre todo occidentales, ha asumido un nivel de confort tan alto ya que nos olvidamos de las ciertas causas perdidas, ¿no? Es decir, yo cuando viajo y visito a mis miembros de diferentes partidos políticos y organizaciones en países no de la Unión Europea, como mencionaba Carlos, donde hay unos niveles de estándares bastante altos,
es gente que se moviliza mucho más. Es decir, tú convocas un acto con gente joven para hablar de política en los Balcanes, que la mayoría de sus países no son miembros de la Unión Europea, y sueles llenar un teatro entero sin requerir gran esfuerzo, ¿no? O es gente que sale a las plazas de la calle para reclamar ciertos derechos que no tienen o incluso enfrentarse con un gobierno que sea poco democrático. En el caso de países occidentales, donde ya tenemos la mayoría de nuestros derechos garantizados, pues la gente se acomoda, ¿no? Entonces es muy difícil reclamar que la gente joven, digamos, sea tan idealista como lo fuimos otros antaño, quizá, ¿no? Yo creo que esto es importante destacar. Y con esto yo creo que podríamos pasar a... Porque me gustaría después interactuar un poco con vosotros. ¿Cuántos de vosotros vivís fuera de vuestro país? Ajá, un tercio. ¿Y vosotros os sentís representados políticamente en vuestro país? De esto debatiremos. Gracias. Muchas gracias, Javi. Como siempre, un privilegio tenerte. Raúl. Que es clave y lo que hemos venido hablando estos días en el foro sobre cómo vamos a conectar de manera global. Como ya lo saben, yo soy diputado en México, soy el primero en la historia del país que se vota en el extranjero. Y no me canso de decirlo ni me cansaré porque es histórico. México representa la segunda diáspora más grande de todo el mundo después de la India. Y si bien la gran mayoría están en los Estados Unidos, también hay que entender la migración desde un perfil distinto, que es lo que yo llamo diáspora, y que esa diáspora está en todo el mundo. Y es España justamente el país con más mexicanos y mexicanas que viven en Europa. Y hago acento en mexicanas, porque incluso la población mexicana que radica en Europa, siendo España el número 1, es femenino. E incluso se le llama la migración del corazón. Porque muchas llegan acompañadas con estas parejas. ¿Y por qué hablo en particular y abro esta conversación con el tema de las mujeres mexicanas en Europa? Porque llegan ya a formar familia con alguien de España. Esa es la gran diferencia. Las migraciones en general se habían entendido siempre como gente que viaja de un país a otro por una necesidad y se mantienen en su mismo grupo, no se integran en el país de residencia y se mantenían estos famosos guetos, como se le llamaba aquí en España. Pero la migración ha cambiado y se ha convertido en diáspora. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los que están aquí, que viven en el extranjero, que viven aquí en España o en distintos de los países, son gente que tiene hoy un nivel de estudios. Son gente hoy que viene con preparación de su país y que aquí en España o en Europa están encontrando oportunidades o buscan oportunidades, pero lo más importante, están creando oportunidades. Cuando hablo de que se crean oportunidades es porque, y hablo del caso de la diáspora mexicana. La diáspora mexicana cada vez crece más en centros como Madrid y Barcelona, donde los capitales mexicanos han convertido hoy en Madrid en uno de los booms inmobiliarios y de hostelería más importantes de Europa, y lo mismo en Barcelona. Pero ya no son solamente estos centros, sino que hoy también estamos en Cantabria, donde hay una importante comunidad de mexicanos y de mexicanas, y también en Andalucía, y también en Galicia, y también en otras partes de España. ¿Por qué hablo de esto? Porque la diáspora va por todos lados y no va siempre a las urbes más comunes. Porque es gente capacitada que está encontrando oportunidades en otras partes y de las cuales nuestros países principalmente no entienden. Porque nuestros países en Latinoamérica siempre piensan que la migración es solo para ese sector que emigraba en los 80s y en los 90s. Claro que existe todavía y hay que atender esa migración, pero se está dejando de ver ese otro 30, 40% que va a seguir creciendo hasta convertirse en la mayoría, que es esa diáspora calificada que está entre los 30 y los 50 años, que están generando empleos en España, que están generando economía, que están generando vivienda y que por razones muchas veces económicas, de seguridad en el caso de México o incluso de inestabilidad política, como lo hemos venido platicando en el caso de México, de Perú, de Ecuador y de muchos países de Sudamérica, han encontrado en España una nueva oportunidad. Pero lo más importante, y lo mencionaba al principio, es que se han unido. Hoy esos españoles aman a México gracias a ese cónyuge, a su esposa o a su esposo. Hoy existen hijos o hijas que son mexico-españolas o españoles mexicanos, si lo quieres llamar así.
Por primera vez estamos viendo un factor que antes no se entendía en la migración, que son esas segundas generaciones e incluso terceras, donde hay ese amor a los dos países. Cuando hay ese amor a los dos países, tenemos que cambiar el concepto de lo que es la migración. Yo desde el Congreso en México me he enfocado en que a esos mexicanos que vivimos fuera, yo llevo 16 años de vivir entre Nueva York, París y México, de que se tiene que aprovechar esa diáspora. No se puede perder, se tiene que conectar con México. Yo seré el número uno en señalar que los gobiernos no entienden esta migración porque también son distintas generaciones que lo están entendiendo. Pero es esta generación, los que estamos aquí en el Global, los que sí podemos entender porque son lo que vemos. Porque hemos visto peruanos, hemos visto mexicanos, hemos visto ecuatorianos, de distintas partes con un perfil y que quieren aportar no solamente con las remesas, porque eso siempre es la discusión. ¿Cómo van a invertir sus remesas en nuestros países? No, no solamente las remesas, es el capital humano que representa en artes, en cultura, en lo académico, en lo social. Y que si bien cambiamos la lógica los que tomamos decisiones, en el caso de los diputados o gente ministros que han estado acompañándonos, cambia la narrativa de cómo se va a negociar. Voy a dar un ejemplo. 2. Cuando México replantea la negociación con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y se hace esta cumbre de alto nivel que le llaman, yo fui muy crítico porque soy de oposición del presidente López Obrador, que es una persona que no entiende del mundo. Porque se sienta con Estados Unidos y con Canadá a abrir las fronteras y a recibir a todo aquel migrante que entrara. No estoy en contra de la migración. Lo que estoy en contra es de que no haya políticas públicas para esos migrantes que llegan de Centroamérica, Sudamérica, África, etc. Porque la migración para que deje de ser un problema y se convierta en una solución, en una oportunidad, tienes que identificar quiénes están entrando. Necesitamos saber qué oficios, qué profesión, qué estaban estudiando, si tienen problemas en algunos países por los temas de salud mental, si también hay delincuentes y a esos hay que decirles no. Pero hay que identificar dónde están las oportunidades, porque no es posible que tengas un ingeniero, en el caso de México, que tengas un ingeniero venezolano que maneja Uber, con todo respeto, cuando podría estar en las mejores empresas construyendo edificios. Y lo mismo pasa en países como España, que son la puerta para Europa. Entonces tenemos que identificar, 1, los perfiles de migración. Y 2, los tratados de libre comercio que los congresos en la mayoría de los países nuestros se ratifican. Los legisladores tenemos que entender que México o nuestros países tienen que jugar como actores globales. No pueden solamente recibir órdenes. Hablo en específico de lo que se negoció con Estados Unidos, donde aceptamos que entraran migración, pero no negociamos nada en favor de los mexicanos que viven en Estados Unidos y Canadá. No conseguimos incrementar el número de certificaciones laborales para que mexicanos pudieran ir en toda la región de Norteamérica, que realmente es el bloque más competitivo de todo el mundo. Pero si no tenemos esa movilidad estudiantil que tampoco existe, pues no se puede poner en la mesa. Por lo tanto, los siguientes 10 años que el tratado servirá, pues no tendrá efecto realmente en nuestra generación. Y ahora voy al segundo ejemplo. Ese tratado ya se firmó y se aprobó en el Senado de la República en México. Pero se tiene que negociar el tratado con la Unión Europea. Ese está en stand-by. Una vez más, un gobierno como en México que no entiende del mundo, donde se dedican a atacar un país que nos compartió el idioma, nos comparte la religión, nos comparte la ciudadanía y que lo he dicho siempre, el primer grito de independencia que fue el de México fue que viva Fernando VII, porque había un corazón hacia España y un agradecimiento hacia España. Por eso yo también lo digo aquí para quienes son españoles, yo sí ofrezco disculpas por lo que le dice mi presidente, porque no queremos esa idea equivocada de que somos países enemigos. Al contrario, somos naciones hermanas. Y tan hermanas somos que ya hay esas uniones de lo que yo hablaba. Cuando se debe de replantear, en el caso de los que somos legisladores o gobiernos, los tratados de libre comercio, se tiene que hablar un tema fundamental que aquí ha salido, homologación de los títulos profesionales. Pero eso no lo saben los ministros y eso no lo saben los políticos porque no habían sido gente que había pasado por ahí. Pero nosotros sí, porque son gente que tiene 30, 28, 25 años. Porque lo mismo pasa con los jovencitos que están estudiando ahora en la universidad y están por graduarse aquí en España y que pueden encontrar una oportunidad laboral en México o en Latinoamérica por el bono demográfico y que su título no sería válido tampoco en Latinoamérica.
Y viceversa, ¿cuántos no hemos escuchado que viven aquí y que no pueden homologar sus títulos? Son herramientas que se deben de poner en la mesa de negociación. Decirle a los representantes de cada Estado-nación en México y con la Unión Europea, estas son las reglas de entrada. ¿Por qué? Porque a ti, España, te voy a beneficiar. Porque a diferencia, y lo digo en pro de todos los latinoamericanos, sin ofender aquí a mis queridos amigos de España, pero España y la Unión Europea siempre ha tenido estabilidad desde que se formó la Unión Europea. Y al tener estabilidad, ustedes han vivido en un status quo muy cómodo. Y desgraciadamente nosotros en Latinoamérica, con tanta inestabilidad, hemos aprendido a emprender, porque nadie nos regala nada. Los latinoamericanos sabemos emprender. Los europeos, por el status quo, se saben mantener. Pero esa fusión es la gran riqueza de lo que podemos hacer en el bono demográfico. Por eso es que incluso en España, recuerdo justamente el año pasado en el Global, hablaban de que apenas se iba a promover la ley de emprendimiento en España. El año pasado. Cuando esas leyes en nuestros países, en México, llevan más de 10 años. Y seguramente en Perú, en Ecuador, en Colombia, ya lleva más. Eso es lo que se puede aportar a Europa por esta diáspora que hoy está aquí, por la diáspora que llega calificada, que tiene otra visión y que también ustedes, españoles jóvenes, pueden comprender perfecto. Y a su vez, que de España, que hoy, como tú lo acabas de decir, Javier, en el caso de los madrileños, pues después de Estados Unidos es México el país que más lo recibe. Y después Argentina, por lo que me comentabas la vez pasada, y distintas partes. Bueno, es que ahí es donde tenemos que encontrar cómo hacer que la diáspora se conecte, que las empresas se conecten, que los patrocinadores entiendan que son empresas multinacionales, el día de mañana puedan contratar ecuatorianos, peruanos, mexicanos que hayan vivido en España y que vayan de regreso a sus países y nosotros como legisladores darles incentivos fiscales a las empresas que contraten población en retorno. Y entonces no voy a tener aquí a X empresa española que va a tener que traer a alguien desde España para que entienda el mercado ecuatoriano. Cuando hay un ecuatoriano que ha vivido en España muchos años, que tiene la preparación, que entiende España y que entiende Ecuador o que entiende España y México o España y Perú, y entonces pueden aportarlo. Eso es entender la diáspora. Y eso es lo que hoy tenemos que impulsar desde el Congreso y aplaudo de verdad que es uno de los temas que se ha tratado en el Global y sobre todo que nos llevemos mucho que la diáspora hoy es hablar de conectar gente capacitada. Esa gente capacitada que tiene ganas de salir adelante, que está conectada por la red. Y yo me quedo con lo último por el tiempo. La pandemia nos dejó muchas lecciones en temas de salud. Pero la principal lección positiva que nos dejó es que el mundo se conecta por una videollamada. Eso cambió todas las reglas. Y eso nos hizo brincar una década en tiempo normal. Por lo tanto, es la gran oportunidad que tenemos e invito a que tanto tomadores de decisiones en España como en Latinoamérica entendamos que la diáspora hoy se conecta porque ya no es una migración. Hoy es gente calificada que tiene ganas de emprender en todo el mundo. Gracias. Wow.